que al crecer en un contexto de violencia y de conflicto armado, pues se normalizan estas conductas. Nadie sabe lo difícil que es dejar un pueblo para llegar a vivir en una ciudad. Somos una caja de Skinner, sí, pero yo no quería abordar el mundo desde esa mirada. Pero las personas vivimos en una burbuja y Alejandra no había explorado esos lugares en Bogotá. Entonces llega a un barrio bastante empobrecido a acompañar el trabajo con niños, infancias. Y el niño que llega nuevo la empuja, cuando la niña está en el piso, la empieza a golpear. También en parte uno entiende que la letra con sangre no entra, que el castigo no modifica las conductas. Se llaman duelos suspendidos, porque la persona asume que esa persona pues ya no está. Justamente la historia de Manqui era la historia de una mujer que pues sí, le destruyeron la vida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Richard Gao. Y yo soy María Jamaica. Y esto es Café Ficticio. En este podcast todos tenemos una historia que contar. Así es, María. María, yo le quiero preguntar, ¿usted ha trabajado en comunidad? De pronto ha hecho teatro en comunidad o otro tipo de oficio, pero que tenga que ver con ir a una comunidad e impactarla. Sí, claro. Digamos que el teatro como herramienta de impacto social. Sí, claro. Como que la mayoría de obras en las que yo he estado sí ha tenido ese trasfondo como de denunciar, de anunciar todos estos problemas que nos acongojan como sociedad. Y que es lindo eso, poder utilizar el arte del teatro como una herramienta para dejar, así sea una semillita, un mensajito, como una chispita en alguien, como que más adelante, en algunos años, digan, ay, yo me acuerdo que yo vi esta obra y me contaron esto y no sabía que esto pasaba en el país, no sabía que esto pasaba a la vuelta de la esquina y es lindo poder impactar con eso porque en mi caso también he podido trabajar en obras de teatro que tienen que ver como con lo social, con denunciar algo. Y siento que es súper significativo y para uno como artista llenador. Claro, porque tú te empapas de todo un contexto que, pues estando, digamos, ya del otro lado como actriz, uno se empapa como todo el contexto ya como tal de la situación que uno vaya a representar, ¿no? Sí. Entonces como que existe toda esa investigación detrás. Investigación detrás, que es como, pues sí, como darse cuenta de todas estas realidades que existen al mismo tiempo y que uno no es consciente, pues porque uno está también en su mundo, en sus cosas, pero que también eso va llenando en uno también unas otras cosas como no solo el conocimiento, sino también como esas conexiones que tú dices como, ahora entiendo por qué esto lo vivo, por qué las cosas son así en la actualidad y bueno, pues por eso, María, hoy nuestra invitada es Alejandra Manzano, Ale Manzano. Ella es una entrañable amiga mía de mi corazón, una hermana, y ella es psicóloga, pero aparte es especialista en psicología social y aparte es maestra en estudios de paz. Una muchacha muy ilustrada, más preparada que un yogur, mami. Y muy sagitariana. Muy sagitariana ella, muy exploradora. Entonces, pues nada, sin más, vámonos con Alejandra. Bueno, y ya nos encontramos aquí con Ale Manzano y yo estoy, pero dichoso de la felicidad, del amor, de todo, porque Ale es una persona sumamente especial en mi vida. Es mi mejor amiga. La conozco desde hace ya 15 años. No contemos edades, por Dios. Hace 5 añitos. Hace cuando ayer. teníamos 15 pero años. nos conocemos muy bien. Y bueno, Alejandra nos va a contar acerca de su vida, pero antes de empezar, Ale, yo quiero contarte la dinámica del podcast. Entonces, la dinámica es que vamos a echar chisme, algo que no nos gusta porque una persona es muy de Dios, muy ¿Hablar decente. del prójimo? No, jamás. Entonces vamos a echar chisme de Alejandra, es decir, vamos a hablar de ti, pero en tercera persona, como si estuviéramos contando la historia de alguien más, como lo hemos hecho en alguna que otra ocasión, pocas, nada más. No. Eso no ha pasado casi. No. Entonces, Ale, vamos a empezar a hablar acerca de esa mujer. ¿Quién es Alejandra? ¿Dónde nació Alejandra?
Alejandra Manzano Jiménez es una catatumbera, es decir, nació en la capital del Catatumbo, Ocaña, norte de Santander, lo cual es bien importante para tener como claro todo el camino de vida de Alejandra. Sí. O sea, lo primero de eso es que la mitad de las personas que están escuchando esto no tienen ni idea de qué es Ocaña. Sí, exacto. ¿Dónde está Ocaña? Pasa mucho. Y los que sabrán tendrán referencias no tan bonitas de Ocaña o el Catatumbo. O equivocadas también. O- Por ejemplo, en georreferencia siempre que uno dice Ocaña, Santander. No, norte de Santander, es por favor, no, diferente. no caigan en eso, no sean esa persona. Ay, son santanderiana. No. Norte santanderiana, Por con mucho favor. orgullo, gracias. Alejandra nació en 1993. Hubo un día de las velitas. Por eso es una muchacha iluminada, llena de luz, se los digo yo. Yo también la conozco, pues hace poco realmente empezamos a hablar, la verdad no me caía muy bien. Ella cae mal al principio. Porque sí, es como que esas personas que uno mira y dice como que es medio repelente, pero en realidad Alejandra es una persona que, pues nada, le gusta el chisme. Sí. Por eso es psicóloga. Ok. Decía una maestra que Alejandra tuvo en la universidad, ¿a quién de ustedes les gusta el chisme? Y algunos que otros levantaron la mano. Están en el lugar adecuado. Ok. Un buen psicólogo le tiene que gustar el chisme. Escuchar. Escuchar, observar. Y en medio de eso y también por el contexto en el que Alejandra crece, pues se da cuenta que no le basta con escuchar el chisme de una persona, sino que le interesa el chisme colectivo. Okay. Y empieza a estudiar psicología social. Pero ok, sigamos allá atrás con la vida de Alejandra. Alejandra nace en Ocaña. ¿Cómo está conformada quizás su familia? ¿Tiene más hermanos? ¿Es hija única? Porque eso también moldea mucho como la personalidad de las Alejandra es la hija menor, consentida de Consentísima. una familia pues nuclear con un papá, una mamá, una tía y unas abuelas y tías abuelas escandalosas o cañeras típicas. Además que no le bastó con ser de pueblo, sino con crecer en otro pueblo más pequeñito, porque Alejandra creció en una vereda, un corregimiento que se llama La Ermita. Sí. También todo que ver con este mundo comunitario y lo colectivo, como de crecer conociendo a todos, donde todo el mundo te conoce. Entonces, pues tiene una hermana, muchos animales, mucha zona verde. Sí, porque, bueno, para entrar en contexto, La Ermita, como dice Alejandra, es un corregimiento cercano a Ocaña y es bastante campestre, bastante zona abierta. De hecho, hay un río que pasa por ahí. El Algodonal. Entonces, el río Algodonal de esa zona. Entonces, pues, dice, como dice Alejandra, se cría en un contexto muy cercano, muy familiar, muy unido, que empieza también a formar quizás en Alejandra, podríamos decir, esa sensación de empatía, de familiaridad con los otros, de cercanía. Eso, y que Alejandra crece en una familia castrochavista. Mi papá muriendo así, como dijo. No, pero yo crecí como con una familia que en un contexto como Ocaña, pues tenía el privilegio de contar con una mamá y una tía profesionales que pues tal vez una persona bogotana escucha esto y va a decir como pues normal. Mi abuelo y mi abuela y mi tatarabuela eran profesionales. En Ocaña no, de hecho en Ocaña solo hay una universidad. Ajá. Y de hecho pues las pública. Ajá, sí, y la más buena, sí, o sea, es la más buena de Ocaña. Sí. Y las demás están a 4 o 5 horas de distancia, entonces no era tan fácil acceder a la educación superior. Sí. Y mi mamá y mi tía tienen ese privilegio, pues con mucho sacrificio como la gran mayoría de la población colombiana. Sí. Y creo que de alguna u otra forma eso abre el espectro de lo que podría entender una tradicional familia ocañera. Sí. Entonces yo crecí escuchando Silvio Rodríguez, Ali Primera, yo escuchaba música social, claro. O sea, desde que tengo memoria. Y además crezco con un ejemplo muy grande que es mi tía. Mi tía es enfermera, pero dada la labor de enfermería, vive en zonas del Catatumbo, que pues es una subregión colombiana, pues ahí sí al nororiente colombiano.
pues que lamentablemente ha sido muy azotada por el Golpeada conflicto por el armado. conflicto, sí. Entonces mi tía vivió en situaciones de guerra, conflicto, tomas guerrilleras. Creo que a la edad mía, mi tía había tenido que enterrar a más amigos de los que yo puedo contar con una mano o con mis manos, o Sí. sea, cosas que para mí son imaginables. Y yo crezco con esas historias. Alejandra crece con esas historias Esta súper muchacha, es que- complejas. El ego, a veces es difícil. Pero sí, ella crece con las historias de sus tías, Claro. que pues Que son dolorosas, o sea, que a pesar de que quizás no les tocaban directamente, por decirlo así, la estaban sintiendo en los otros, ¿no? Como estar en ese contexto de ver cómo los demás están pasando por una situación tan compleja, de ser de pronto desplazados de sus tierras, o vivir en constante zozobra, o estar atendiendo quizás heridos al ser enfermera de pronto también. que te amenacen con un arma y no me deja morir a mi compañero porque si no se muere usted también. Uf, Y claro, súper fuerte. también historias de, pues que creo yo, no sé si a vos te pasó, que al crecer en un contexto de violencia y de conflicto armado, pues se normalizan estas conductas y tú dices como, no, pero es que a mí yo no soy víctima del conflicto porque nunca me secuestraron, porque nunca mataron a alguien de mi familia, porque nunca me desplazaron. Pero la realidad y lamentablemente el registro único de víctimas en Colombia dice que hay 9 víctimas, pero en realidad en Colombia, 9 víctimas, 9 millones de víctimas, pero en realidad en Colombia hay 44 y pico de mil millones de víctimas porque somos todos. Sí, claro, la población colombiana en general, Somos- de cierta forma, todas hemos sido tocadas por el conflicto y tristemente por el narcotráfico. También todos estamos empañados. Pero ya son temas apartes Más y densos. Alejandra, desde pequeña, ¿siente interés por la psicología o Alejandra cuando era pequeña quería hacer otra cosa, estudiar otra cosa? Yo quería ser arqueóloga. Oh, Yo no, esta Alejandra. mujer es que... Ay, ay, ay. ¿Qué necesidad la muela del ego, Joven. parce? Alejandra quería ser arqueóloga. De hecho, enterraba huesos de pollo en el patio de su casa. Para luego encontrarlo a ella. ¿Y que usaba las brochas de la tía? Literal, un cepillo de dientes. Entonces, pero ya, pues cuando era muy niña, ¿no? Muy niña. Sí. Luego Alejandra quiso ser maestra. Okay. No sé. Qué pena que todavía estoy con la risa de me imagino haberse comido el pollito. Guárdalo. No me botan los huesos. Esa es mi labor de más tarde, por Todos favor. ahí con su pollo bien rico. Por Dios. Estaba aburrida. ¿Sí? No veía televisión. Luego, muchos años de la vida de Alejandra, ella quiso ser Profesora. maestra, profesora. Ay, se volteó. Problema técnico. Ah. Bueno, entonces Alejandra, aparte de la arqueología, le interesó ser maestra, profesora. O sea, yo creo que yo fui... Ah, quise- Alejandra quiso ser arqueóloga porque le gustaba ver mucho Disney, Discovery Channel. Ok, muy ilustrada. Entonces, ajá, pero realmente no fue una pasión, ¿no? Sí. Como que era un juego más que todo. Pero la idea que Alejandra me compartió de su vida es que su mamá era maestra, ya está pensionada. Sí. Y yo creo que tenía mucho que ver con esta necesidad de lo comunitario y lo social, porque Alejandra vio como toda su vida su mamá era un referente No. o como alguien a quien acudían Claro. a contar, a preguntarle, a hablarle. Entonces, y además pues obviamente tenía una función social bien importante Claro. que pues era educar a los niños de la comunidad. Y entonces ella quiso ser maestra, además la pusieron a estudiar en una normal superior, entonces desde muy niña tuvo contacto con la pedagogía, Claro. que es algo que no la ha abandonado, o sea, todavía lo tiene muy presente y muy arraigado. Y pasaron muchísimos años de ese deseo de ser docente
hasta que quiso ser comunicadora social. Oh, iba a ser colega mía. ¿Y qué pasó? Pues que Alejandra es bien patética, aparte. Y ella quería ser comunicadora social para contar la verdad del mundo. Ay, no. Pues, si nos pasamos en los medios de acá. Exacto, entonces pasó mucho tiempo de su vida queriendo eso, hasta que pues obviamente se dio cuenta de que por ahí no era, ¿no? Es que hablar de la verdad en un medio como la televisión pues casi Sí. que es como imposible. Entonces estuvo mucho tiempo medio ahí como, y ahora yo pues qué hago de mi vida, ¿no? Claro. Como la época de todos, ¿no? Creo que todos o la mayoría de adolescentes pasamos por ese proceso de ¿y ahora qué hago con mi vida? Sí, creo que en algún momento se le pasó por la cabeza ser abogada también por la misma situación de hay que luchar por los derechos de los otros. Okay. Pero así como muy fugaz. Pero también quería ser artista porque a Alejandra le encantaba el teatro. Y por algún momento en la vida dijo, güey, de pronto sería chévere ser artista, Claro. pues hacer teatro, pero no ser actriz, sino ser teatrera. Claro. Es diferente. Según Alejandra. A los 14 años de Alejandra. Porque además ella no quería salir en televisión ni en películas, sino hacer teatro en la calle. Oh, teatro callejero. Entonces... Es que nuestro gato está miando. No tienes concentrado, se me mió la cortina. Bastante. Es normal en los gatos. Bueno, entonces... Alguien detenga ese gato. Fue muy chistoso. Que saltó también atrás. Sí, a coger como esa puntilla. Mi gato está loco, lo siento. Bueno. Así son todos los gatos. Los gaticos, sí, pero sí, son un sí. amor. ¿Cuál estás sufriendo? Ajá. ¿Estás diciendo Sí. que Richard está loco? Ah. ¿Estás diciendo que Richard se orina en las cortinas? Confesiones Palabras, duras. Bueno, Alejandra, ya mucha información mía. Sigamos con Alejandra y su teatro callejero. ¿Qué pasa con el teatro Ajá, entonces yo callejero? quería decir, yo no. Otra mujer, otra Ajá. persona, Alejandra, quería ser artista de la calle, ¿no? Sí. Del Suena como- No mujer de la calle, sino artista de la ok. calle. Pero un día, y yo creo que a veces la gente dice como hay esos trabajos bobos del colegio que le ponen a hacer a uno, de ¿qué quiere ser cuando grande? Ajá. Que no sirven. A mí me funcionó. Ah. O sea, hay una profe de ética de décimo, ¿qué? Como de octavo. De esas chéveres. No era chévere, pero ese trabajo me sirvió a mí mucho. ok. Y ella nos dijo como hagan, no sé si vos te acordás, porque Richard y yo estudiamos juntos. Una profe de esas, ¿Cuál era? de la de ética. Luego te digo De el nombre. ética, ah. Esto nos puso un trabajo para ver qué queríamos hacer cuando salíamos del colegio. Sí. Y nos hizo como un test vocacional. Ajá. Y a mí me salía dentro de mis aptitudes la comunicación, Ajá. pero también como los temas de la salud. Ajá. Y específicamente la salud mental. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver qué es eso de la psicología, y empecé a revisar para el trabajo los pensum de las universidades y las materias y Sí. todo el cuento. Y entonces yo dije, voy a ser psicóloga. Y tenía 14 años, o sea... Y ya sentiste que eso llamaba a Alejandra. 100%. Tenía Alejandra 14 años, estaba muy niña, creo yo, pero creo que no se equivocó. Creo que sí hizo la tarea bien hecha y por eso tomó una buena decisión. Una buena decisión. María nos iba a compartir algo. Sí. Cuenta, María, cuenta, María. No, es que tenía una pregunta como, ¿cómo fue esa transición de Alejandra entre como esas decisiones todo ese montón de carreras como arqueología, luego que fue profesora, abogada, sí, como un poquito más detalles como entre esas, hasta decir como, llegó la psicología, esta es. Pues lo que te digo, yo creo que lo de la arqueología fue como un jueguito, ¿no? O Sí, sea, fue más como una fantasía. Sí, porque además yo quería viajar por el mundo porque soy sagitariana. Alejandra. Alejandra y yo compartimos
Alejandra es sagitariana, entonces ella quería viajar por el mundo y como veía esos programas de Discovery Channel que viajaban a Egipto y no sé qué, pues eso fue como un caprichito, ¿no? Claro. Luego lo del ser maestra le duró mucho tiempo. Ya como que en un punto esa era su vocación. Porque además hablamos o recordemos que era el referente de la mamá. Ajá. Pero de hecho mi mamá, que era compañera de la mamá de Alejandra, le decía como, no, parce, ser maestra en Colombia, ya suficiente tenemos con una maestra en esta casa, no, yo no te veo ahí, Sí. no te veo en eso, Sí. no es un trabajo fácil. Pero pues fue mucho tiempo la vocación y después de eso, lo de abogado fue así como Fugaz. un tema fugaz. Y lo del teatro, yo no sé si algún día transité sobre eso porque, pues bueno, yo más adelante contaré Sí. al respecto, pero creo que es una idea que nunca se fue. Ajá, Nunca sí. se fue de la mente de Alejandra. Y lo de psicología, creo que conjugó mucho de lo que en algún punto Alejandra había soñado y es, pues, trabajar con la gente. Claro. O sea, pues, escuchar a la gente. ya sea de manera como- individual o colectiva, pero en ese momento era como, eso es lo que Alejandra quiere y es trabajar con la gente, ayudar a la gente. Y ahora que Alejandra menciona lo del teatro, que siempre ha estado y permanece, Alejandra hizo teatro cuando estaba en el colegio. ¿Cómo fue esa experiencia, Alejandra, de Mira, hacer teatro? te voy a contar una historia. Mi primer recuerdo de la vida fue haciendo teatro. Oh, Cuando tenía 5 años. Alejandrita chiquita de Sí, 5 años. ay. Cuando Alejandro tenía 5 años, en el colegio estaba pues como en preescolar y hicieron una obra de teatro de, ¿qué te digo? De Rin Rin Renacuajo o No, algo así. espérate, era... Ahí está la que se come una manzana envenenada y se muere. Ah, de Blancanieves. Blancanieves. Y Alejandra era Blancanieves. Ay, ¡Epa! Yo no sé qué me vieron de Blancanieves, pero... Lo blanca y lo nieve. ¿Cuál blanca? Ah. Es Bueno, que ya no le gusta ser blanca. el caso es que ese es mi primer recuerdo de la vida. O sea, mi primer recuerdo de la vida es estar en un salón vestida de Blancanieves Ajá. y comiendo una manzana. Oh. Entonces, desde entonces Alejandra dijo, esto me gusta, Claro. esto me gusta, pero evidentemente al crecer en un pueblo, al crecer en un contexto reducido, Sí. tal vez sin un referente claro, pues nunca lo vio como una Como posibilidad. una posibilidad, exacto. Sí, eso pasa mucho. Se mencionaba en otro podcast, en otro episodio, que cuando uno crece en un pueblo uno ve demasiado ajeno a uno el arte, el teatro, la danza, la música, que uno piensa que eso es como para otra gente y que eso Igual, no... y lo que te digo es que Alejandra no veía esto como yo veo a esa de la televisión y quiero ser como ella. Ah. O sea, cero. Alejandra quería hacer teatro. Teatro, o sea, teatro. no sé por qué, no sé basada en qué, porque en realidad, pues Ocaña no tiene una oferta cultural muy amplia. Vio, no sé, una posibilidad de estar en la calle haciendo teatro. Entonces como que no era algo que dijera, ay, en la televisión yo veo a esta actriz y quiero ser, Quiero como, ser como ella. ella. Nunca. O sea, Pues esa qué no fue el lindo, referente de ¿no? Alejandra. Como que siendo tan pequeña Alejandra tuviera como esa diferenciación tan clara de pronto de qué es hacer teatro, de cómo se ve un artista haciendo teatro, a de pronto cómo se ve la televisión, sin desmeritar ni uno ni el otro. Son dos cosas totalmente aparte. Sino como siendo una niña todavía decir, es que siento que de pronto es más cercano, de pronto a la gente el teatro. Está más con la gente quizás, está más el público ahí, o... Yo lo sentía que lo que Alejandra quería era lo espontáneo. Como tal vez la televisión era un poco más ficticio o esa era la idea que Alejandra Sí. tenía. Entonces como que el teatro era más... Pucha, o sea, tú ves y si la cagas, pues tú verás, tú lo asumes, ¿no? Sí, o sea, sí. porque Resuelve, resuelve. no hay tiempo de editar o qué sé yo. Sí, claro. Pero bueno, ese fue como la anécdota de mi primer recuerdo de la vida haciendo teatro. Y ya luego cuando empecé a adentrar más sobre la historia de Alejandra en su adolescencia, Sí. ella me contaba que los colegios, pues, de todo el país se hace algo que se llama ¿El del idioma? No, Las islas de bandera. la cosa esa que te ponen a hacer antes de graduarte.
El trabajo social. Sí, Gracias, sí, sí, sí. gracias, sí, trabajo social. Y nosotros pues teníamos un grupito de personas como que no les llamaba la atención más bien el tradicional trabajo social, que era ir a limpiar pupitres Ay, sí. y hacer Que cuidar al bobadas, resto de gente en el recreo, que organizar, que ir a barrer, que que limpiar los sembrar baños, matas, que sembrar sembrar matas. Ay, no. Y entonces como que hubo una juntanza, creo que fue mi primera juntanza, la primera juntanza de la vida de Alejandra, con gente que no quería eso y que de alguna u otra forma, si se mira para atrás, era gente que tenía una venita artística. Sí, todos. O sea, como que ya sea de porque les gustaba payasearse o por lo que fuera, pero había una intención. Había una intención, sí. Y entonces hicimos teatro. Se armó el grupo de teatro en el colegio. Fue eso, fue armar un grupo de teatro en pro de lo social y por medio de ello hacer trabajo social. Hacían trabajo social, pues, ¿Y de qué eran las obras que hacía esa gente loca? sobre la concientización del cuidado del medio ambiente. Del medio ambiente, sí. Entonces Alejandra escribía y dirigía obras. Oh. Y ocasionalmente actuaba. Alejandra dirigía a Richard, le escribía cosas a Richard y creaban como sketch, que llaman ahora, pequeñas piezas teatrales muy cómicas, muy regionales. Muy infantiles, Muy ¿no? infantiles, Además, porque porque era para pues las escuelitas. eran para niños y además pues eran niños, tampoco también era eran los gente niños, formada, sí. no tenían un profesor, Ajá. no contaban con herramientas artísticas, pero capaz que si vemos eso ahorita, digamos, ¡jue pucha, qué vergüenza, cómo hicimos eso! Pero No, yo digo que eran súper entretenidísimas. en medio de todo creo que sí era una intención Inocente y también. linda en medio de... Creo que muchos niños como nosotros crecieron sin conocer el teatro. Claro. Y por lo menos por una vez en la vida, alguna vez en el colegio vieron una obra de teatro. Sí. Y eso es bien, para mí es como que Entonces, algo tal vez de lo que Alejandra puede sentirse orgullosa. Claro. Y esos serían los principios, por decirlo así, de Alejandra trabajando en comunidad. De cierta forma, porque al final es eso, es ir a llevar teatro a la comunidad. Bueno, igual y es que Alejandra creció en una familia histriónica, a lo que no Ajá. tienes idea. No tienes idea. O sea, ¿Qué hacían en la familia Alejandra? hacía obras de teatro, buena familia. hacía comedias musicalizadas. Entonces representaba canciones, no sé, graciosas que cuentan como, historias. Como esta del hombre y la mujer que él me mintió. Y Ajá, cosas así. sí. Ah. Y Alejandra se disfrazaba y entraba en personaje y dirigía y proponía. La mamá de Alejandra también estaba muy cercana a estas labores comunitarias y sociales, Claro. igual que pues, el papá de Alejandra. Y en algún momento en la vida, al ser una comunidad tan pequeña, les tocó conseguir recursos económicos haciendo obras de teatro. Oh. Entonces ellos actuaban, la gente pagaba las entradas a las obras y con eso construyeron parte de la iglesia de la ermita. Oh, yo no sabía eso. Sí. Viendo a mi familia, mi mamá, mi papá y los vecinos de la ermita. Sí. Y esa cosita siempre estuvo en la familia de Alejandra, Claro. sobre todo en los Manzano. Sí. Y nos juntábamos y hacían bailes, o sea, de todo. Entonces como que ahí siempre estuvo. Por Siempre eso estuvo la presente. pregunta de María es que esa parte del teatro nunca se transitó en la vida de Alejandra. Siempre ha estado ahí. Siempre ha como- estado presente. Presente. Porque, bueno, luego Alejandra se va de Ocaña y se va a Bogotá a estudiar porque pues ya definitivamente dijo psicología es lo que quiero, siento que psicología puede ser transversal de cierta forma a todas estas otras interrogantes que yo tenía acerca de cómo estar con la gente, cómo abordar a la gente o cómo sentirme cercana a la gente y aportarles. Quizás la psicología puede funcionar para ello Sí. y se va a Bogotá a estudiar. ¿Cómo fue esa experiencia estudiar psicología? Porque aclaremos que psicología es una disciplina o un estudio súper amplio y hay muchas carreras, muchas ramas. Entonces, ¿a qué se enfrentó Alejandra cuando llegó a estudiar psicología y de pronto se dio cuenta que era lo que quería o quizás no era lo que quería o qué pasó ahí? Bueno, lo primero es que
O sea, yo creo que es importante mencionar esto porque hace parte también de la historia de Alejandra y es, nadie sabe lo difícil que es dejar un pueblo para llegar a vivir en una ciudad. Es una cosa muy complicada y creo que eso hace parte de la historia de Alejandra porque le permitió entender los dolores de la mitad de la Colombia profunda con temas del desplazamiento forzado. Sí. Dejar tu raíz La zona de confort. y también, una quizás. cosa que tú eliges, ¿no? Tú eliges, yo elijo irme Exacto. y aún así el Duele. desarraigo es enorme. Entonces ese fue el primer como choque que Alejandra tuvo, además porque pues creció en un pueblo y Bogotá es una ciudad bien caótica y monstruosa, pero muy atractiva, Sí, sí. muy bonita. Entonces ya Alejandra empezó a ir a teatro y Alejandra empezó a conocer otras cosas y llega a la universidad, que además pues era una universidad privada. Y Alejandra no quería estudiar en privada. no, Alejandra quería estudiar en la Nacional, porque pues, es obvio, porque su hermano estudiaba en la Nacional también. y Y la ideología quizás también un poco iba más orientada. uno tiene ciertos estereotipos hasta en la forma en la que elige el Sí, lugar donde sí. quiere estudiar y yo veía que Alejandra creía que estudiar en una universidad privada la iba a alejar un poquito más de ese otro mundo del que pues tal vez ella quería ser parte, como del mundo más social, comunitario, con Sí. una conciencia de clase, una crítica de clase importante, porque además en ese momento Alejandra traía la bandera de la conciencia de clase así, pero amarrada todo el tiempo a su espalda. Entonces, ¿cómo iba a estudiar en una universidad privada? Y bueno, Capitalismo. el caso es que pues empieza a estudiar, pero el principal choque es que más que universidad privada o más allá de todo eso, el principal lío era el enfoque en la psicología que tenía la universidad. Como tú pues decías, la psicología tiene unos enfoques muy diversos, muy amplios, sí. 1000 formas de entender la psique humana. Y particularmente la universidad que Alejandra elige es una universidad muy buena en psicología, pero el enfoque que tenía era muy clínico y muy, desde la psicología se llama empírico-analítico y cognitivo-conductual. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Que todo se mide, todo se pesa, todo se tiene que controlar. Ok. Y Como que tiene que ser muy preciso. sí, por o sea, decirlo así. muy apegado a las ciencias Y quizás- duras, tal vez. Quizás también como para dar contexto a quienes estén viendo, escuchando, ¿qué es la psicología clínica como tal? La psicología clínica es el tradicional psicólogo que todos pensamos. Al que uno va a una consulta. Ajá, o sea, ok. tú dices psicólogo y ese es el que está con una notica y tú con eso, ¿cómo te sientes? Ajá. O sea, Sí, muy exacto. tipo así, ¿no? Entonces, yo en un principio quería hacer esa, Ajá. porque yo creía que el mundo necesitaba la atención clínica. Y luego dije, ¿cómo? Pero clínica y qué más. Entonces Sí. pues, Alejandra dijo, pues, ¿por qué no ser sexóloga? Ok. Y o sea, como, ¿por qué ese tránsito? Se preguntarán, Alejandra, ¿por qué de psicóloga? ¿Por qué hablaremos de ¿Por qué sexo? ese tránsito, Alejandra? Muy buena tu pregunta, María. Porque Alejandra creía que el mundo estaba mal porque la gente estaba mal cogida. Ok. Vamos a ver eso. Una gente reprimida sexualmente, no joda. No, pero pues, a ver, todavía era una niña, ¿no? Sí. Porque tenía que 17, 18 años. Y además virgen, ¿no? Porque yo o sea, ni siquiera sabía qué era el sexo. Sí, sí. Pero ella quería ser sexóloga, pues vamos a ello. Pero creo que incluso era una vaina muy genuina de querer transformar el mundo. Sí, claro. Porque creo que, pues por eso digo, Alejandra era bien patética. No, mentiras. No, pues Porque, soñadora, pues esperanza, sí. con esperanza. Muy idealista, Sí. muy idealista, pero embarazada. Entonces, eso fue como un escape en algún punto porque también la universidad no daba mucho aspecto a lo social. Ok. O sea, siempre era como más el enfoque clínico y el trabajo con los individuos, la Sí. investigación, que es algo que agradezco profundamente porque eso le dio herramientas a Alejandra Exacto. para acompañar los colectivos. Porque los colectivos son grupos de individuos
y nunca, o sea, nadie va a ir a una comunidad a decir que es psicólogo y nadie nunca va a decir como, pero es psicóloga social, no le voy a hablar de mis dolores. Sí, exacto. Jamás no va a pasa, pasar. o sea, Ajá. siempre vas a tener que lidiar con el dolor ajeno Ajá. y las herramientas que la psicología clínica te da Claro. no las encuentras en ningún otro lado. Entonces, o sea, es creo que algo que marcó por completo la forma en la que Alejandra Exactamente. desarrolla su profesión como psicóloga. Que al final eso, siempre las herramientas que uno va adquiriendo en el camino te van a servir en cualquier punto y siempre van a ser un aprendizaje en que uno quizás en el momento piensa que esto para qué, pero ya luego definitivamente todo lo que se aprende de algo funciona más Sí, adelante. 100%. O sea, creo que es algo que tiene un plus en la vida de Alejandra y no solamente como profesional, sino como amiga, como familiar, como Sí. alguien con quien te puedes cruzar, que entiende de dónde viene y que puede aportar desde el enfoque clínico a Claro. los que están a su alrededor. Creo que es bien lindo y lo agradezco un montón, a pesar de que en ese momento me frustré un montón, Claro. porque era... Como que no yo no sentías ya quiero, que yo no sentía. quiero esto, o sea, como que... Alejandra estaba conflictuada, no quería Sí, decir, pero ¿y ahora Alejandra qué? sufría, tuvo crisis de... ¿Por qué estudié esto? Sí, tuvo crisis del sexto semestre. Alejandra decía, como yo no puedo creer que el mundo sea una caja de Skinner, porque además ok. sí, era como en un punto... Las También, cajas, solo para aclarar y para el contexto también de la gente, la caja de Skinner es como una metodología de abordar. no, ¿Para es abordar un o- es instrumento un que instrumento? utilizó un Ok. psicólogo clínico, Ok. Skinner, que Ajá, de ¿es hecho el de apellido? los Simpsons se llama Skinner por Skinner. Ah. El psicólogo. Datos sí hay que saberlos. Y los Simpson predicen cosas. Y esto, la caja de Skinner es esta tradicional herramienta en la que meten a una ratita en la caja y Ay, he escuchado, la ponen a sí. palanquear y si la rata hace lo que el psicólogo quiere, se le tira un pellet, que es un estímulo apetitivo. Y eso sería algo conductual, totalmente, Eso es 100% ¿no? cognitivo-conductual. Y pues, o sea, somos ratas en una caja, sí, porque realmente el hecho de que estemos acá por un like es un... Claro. Somos una caja de Skinner, sí, pero yo no quería abordar el mundo desde esa mirada, a pesar Claro. de que la entiendo perfectamente. Yo también aplico el condicionamiento operante clásico Sí, sí. en la gente. Era muy instrumental para mí, Claro. para lo que yo quería. Y quizás conociendo también a Alejandra y lo mucho que ama a los animales, como lo mencioné al principio, Alejandra, en su casa en la ermita hay como 10 gatos, perros. Ojalá hubiera bueno, hubo casi 10 gatos. Y perros, y está en la naturaleza. Y en era fin. vegetariana. Vegetariana. En ese era momento Alejandra era vegetariana. Entonces, Y ver a las sufría ratitas, horrible exacto. cuando veía Arequipe, se llamaba la rata. Ay, le tenían nombre, pero ¿por Sí, qué hacen eso? Porque nos gustaba darnos duro. Ay, no, porque genera un vínculo peor, ¿no? Darle un Sí, nombre. Arequipito. Ay, qué feo Pero no lo caso. mataron, le sacaron cría. O eso nos dijeron. Pero bueno, sí era algo bien complicado, pero pues Alejandra es una persona determinada Ok, y lo que empieza lo termina. sí, sí. Entonces era como, en ese punto Alejandra decía, yo debía haber estudiado antropología o sociología o incluso por qué putas no estudié teatro. Claro. Pero la psicología es una pasión para Alejandra y a Sí. pesar de que eso fuera algo que no le encantaba, había algo que la seguía atrayendo. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí, María. ¿Qué herramientas específicas del teatro coge Alejandra para la psicología? Sí, sí hay herramientas, ¿no? ¿Y cuáles son? Ok, te voy a responder esa pregunta más adelante. Porque es que justo Alejandra termina la carrera, pues el Sí. pregrado, con muchas dudas sobre qué quiere hacer de la vida. Sí. Y ya para ese momento, antes de graduarse, Alejandra había querido hacer psicología social, más que psicología social, perdón, psicología comunitaria. Comunitario. Ok. Pero en Como qué, como di- Alejandra
bueno, venía estudiando en esta universidad en la que el enfoque era meramente clínico. ¿En qué punto de la carrera siente Alejandra que puede hacer como ese cambio, ese switch de decir, bueno, a pesar de que la universidad quizás no me está dando las mayores herramientas de pronto para abordar una comunidad como tal o llevar esto al campo de de la psicología comunitaria o social, ¿en qué punto sucede eso? ¿Cómo encuentra Alejandra el camino para irse allá? Después de la crisis del sexto semestre. Oh, ok. Como, pues, parce, ya estoy acá, ya, pues, Alejandra hizo una gran inversión de tiempo y dinero Claro. y no había manera de salirse de ahí. Y como empieza a preguntarse sobre estas cosas, empieza a hacer voluntariados. Ah. Entonces, el primer voluntariado de Alejandra fue en un barrio en Bogotá, que además rompió un montón con el esquema capitalino que Alejandra tenía, porque y llega ya. así como a un barrio donde habían casas sobre una montaña. Pucha, ¿esto es Medellín? Eso, o sea, Ajá. porque además, obviamente, burbuja todo el tiempo, las personas vivimos en una burbuja y Alejandra no había explorado esos lugares en Bogotá. Entonces llega a un barrio bastante empobrecido a acompañar el trabajo con niños, Ok. infancias. Y ahí es donde aparece el teatro. Y ahí donde nunca la ha abandonado. Porque trabajo con las infancias implica mucho pues ser histriónico, Claro, y claro. mucho Sí, dinamismo, sí. porque hay que mantener entretenidos a las infancias. Y llevar quizás eso más que se trata con niños, llevarlo hacia un juego, ¿no? También quizás Sí. un poco, a que se sientan que están jugando y que por medio de ese juego se instruya, se aprenda, se cree. Y ahí también aparece la labor pedagógica que Exacto, Alejandra siempre cultivó quiso, ajá. durante muchos años de su vida, porque también en parte uno entiende que la letra con sangre no entra, que el castigo no modifica las conductas y que la mejor forma pues de aprender y de enseñar al otro a cuidarse, a respetarse es justamente desde el disfrute, ¿no? Desde la parte bonita. Y si tal vez tú estás acompañando personas que han tenido una infancia difícil o que viven un contexto difícil, pues no seas más un contexto difícil. Sí, O sea, exacto. darles un espacio distinto, así no aprendan, parce. Sí, sí. Así no se aprendan sus derechos. Así no aprendan a solucionar sus conflictos de manera pacífica, pero sí que tengan un espacio como de... Claro. Como de dispersión sí, un poco. de sentirse cómodos y de sentirse escuchados y valorados. Ahorita que mencionas eso, estaba Alejandra aún estudiando, ¿no? Cuando empezó a hacer esos voluntariados, terminando. A pesar de que tenía ese enfoque clínico la carrera, recuerdo que Alejandra mencionó que empezó a tener sus primeros casos en los que venían estos niños a contar historias que de pronto eran muy, muy densas y que rompían, como dices, muchísimos paradigmas y mucho esa burbuja en la que Alejandra se encontraba de no entender las realidades que estaban sucediendo a la vuelta de la esquina al final, porque está dentro de la misma ciudad. ¿Qué historias recuerdas de esas primeras veces que Alejandra entró en contacto con esos niños y con esas historias? Todos tenemos una historia que nos cambia la vida y Alejandra tuvo una al 9º semestre cuando estaba haciendo sus prácticas, trabajando en una fundación para acompañar pedagógicamente, porque Alejandra sí fue profe después de tanto tiempo y hizo orgullosa a su madre. Hacíamos como refuerzos académicos a los niños. Y un día, pues Alejandra acompañaba a un grupito y tenía a sus niños ahí como los niños Claro. de su corazón. Eran, Sí. pues ella les llamaba mis niños. Y entre sus niños había una niña en particular que era muy cercana a Alejandra y le daba cartas y era muy juiciosa Sí. y todo el cuento, ¿no? Y Alejandra la tenía pues en un especial afecto. No es porque tuviera favorito, sino porque era una niña que ella valoraba mucho porque Sí. tenía mucho amor por dar. Sí, y simplemente hay seres con los que se conecta más fácil también. Justo, y un día llega un niño a la fundación que nadie conocía, o sea, no era un niño del grupito, pero por las edades, pues lo ubican en el grupo de Alejandra.
Ese día terminamos un poco antes las actividades. Yo estaba ahí viendo de lejos lo que estaba pasando y vi cómo estos niños empiezan a jugar. Y Alejandra estaba muy ocupada repartiendo el refrigerio. Y el juego que tuvieron estos niños no encontraron qué más jugar sino lanzarse basura. Ok. Entonces tiraban basura del piso y bueno, en un punto está la niña que les menciono agachada recogiendo la basura que le va a lanzar a sus amiguitos y el niño que llega nuevo la empuja y cuando la niña está en el piso la empieza a golpear. Alejandro perdió los estribos. Que 8 semestres de psicología, que nada. A Alejandra le tocaron la emoción y la fibra y le alzó la voz, le gritó bastante feo a ese niño. Pero es muy humano al final, es una reacción al final, pues. Una reacción que no se podía permitir, porque Alejandra era la profe. Entonces, ella le alza la voz, bueno, lo regaña porque pues evidentemente estaba golpeando a una persona y bueno, todo esto. Cuando pasa, pues Alejandra se acerca al niño después, se disculpa con él, bueno, le dice que pues... Por haberlo regañado tan fuerte. Sí, Ajá. por haberlo gritado, no por haberle llamado la atención, pero sí por haberlo gritado. Okay, sí. Y se van, eso era un viernes. Cada quien se va para su casita. A la semana siguiente llega un lunes Alejandra a la fundación y en la tarde los niños llegan, profe, imagínese qué pasó, imagínese a quién mataron. Ush. ¿A quién mataron? Profe, ¿usted se acuerda del niño al que usted gritó? Yo sí, sí me acuerdo. Al papá de ese niño. Entonces como que pues nosotros nos quedamos bastante alteradas porque sí había mucha policía en el barrio. Bueno. Y los niños nos empiezan a contar que este era un hombre que expendía droga en la comunidad y lo habían atacado de manera muy violenta. O sea, como muy, muy violenta. Sí. Ya después cuando los niños se van y nos quedamos como hablando las practicantes, pues me cuentan como, pues sí, es que el señor pues tenía como esta práctica. Lo asesinaron con 6 disparos en la cabeza. Ellos habían venido a vivir a Bogotá porque la mamá del niño está en la cárcel y solamente tiene de apoyo a su papá y a su abuelita que tiene 80 y no sé cuántos años. Entonces ahora el niño se quedó sin papá y su mamá sigue en la cárcel y su abuelita no tiene manera de sostenerlo. Y puta, o sea, perdón. Sí. Pero fue, sí, pi en el cerebro de Alejandra. Y nuevamente como fue, pucha, este niño seguramente solo ha recibido violencia en su vida. Claro. Y llega a este espacio donde se supone ha de estar seguro y sigue recibiendo violencia. Porque gritarle a alguien es violencia. Es violencia, sí. Y pues fue bien... como aleccionador, sí, quizás tampoco. O sea, como que Alejandra se prometió nunca más gritarle a nadie en la vida. A mí me ha gritado. Mentiroso. Ay, qué fuerte esas situaciones que pasan y más cuando se es un ser tan empático como Alejandra. Como ya lo mencionamos, nos conocemos desde hace muchos años y Alejandra ve un perrito hacer popo y llora. Entonces, al final, como decidir trabajar en comunidad y trabajar con estas situaciones y estos casos que son tan complejos, tan alejados quizás de nuestras realidades o de nuestras burbujas, termina siendo algo que te remueve todo y te mantiene constantemente preguntándote ¿y esto para qué? ¿Y esto por qué? Yo creo que ahorita que hablábamos de la infancia de Alejandra, la infancia de Alejandra fue una infancia muy feliz. Muy feliz. Y cuando Alejandra empieza a ser parte de estos contextos, se promete a sí misma hacer que el mundo sea un lugar feliz para más niños. O sea, que los niños crezcan en una infancia como la que ella creció. Sí. Entonces, a pesar de que es muy bien, o sea, muy doloroso, y eso que no hemos entrado a hablar del conflicto armado, pero en esa época es bien doloroso. Pero
En esa época Alejandra se hace este tatuaje que me lo prestó en la muñeca para nuestro podcast el día de hoy, que dice I want to believe. Ok. Y es, pues yo quiero creer, porque Sí. en esa época Alejandra se dijo a sí misma, nos toca creer. Porque Creer en que puede haber un en mundo algo mejor, distinto, algo o sea, distinto. parce así. De hecho, me acuerdo que en la universidad cuando llegaron les dijeron como, usted levante la mano a quien vino a estudiar psicología porque quiere ayudar a la gente y todo. Claro. Bajen la mano porque ustedes no van a ayudar a nadie. Ush. Y en mucho tiempo yo me creí esa mentira. Yo, sí, uno no puede ayudar a nadie, ¿no? La gente se ayuda a lo que se permite ayudar, uno está acompañando, no sé qué. Después de que llegué a mi 10º semestre, me enfrenté a todas esas historias, me dije, yo quiero seguir creyendo que sí se Sí. puede ayudar a la gente. Claro. Y sí se puede hacer algo distinto. Y sí se puede porque a pesar de que digan, pues sí, uno no puede individualmente cambiar el mundo. Es complejo, es idealista, es medio ilusorio, pero lo que sí es real es que cualquier grano de arena, aunque suene a cliché, transforma, porque es que uno cuando, por ejemplo, tiene profesor, ahorita que mencionas esa profesora de ética, cuando Alejandra era pequeña, quizás no era la profesora que más bien le caía, pero esa profesora hizo una cosita que le permitió a Alejandra abrirse camino o mundo a otra cosa y a pensar sobre otra cosa. Entonces, siempre algo positivo que le brindemos a otro colectivo, a otro ser, que sea siempre en pro de su bienestar, en algún momento de la vida eso le queda ahí calado. Sí, justo por eso yo salí de la universidad con muchas preguntas y de cómo hacer para seguir creyendo. Claro. Y por eso empecé a estudiar psicología social. Ok, entonces antes de pasar a que Alejandra ya termina el pregrado en psicología como psicóloga clínica, pero ya sabiendo que ella quiere trabajar con comunidad y en lo posible aplicar el arte, porque eso siempre ha estado presente, aplicar el arte como una herramienta para transformar, para ayudar, para ayudar a crecer, en fin. Entonces Alejandra también para la época en la que decide hacer una especialización en psicología social, consigue su primer trabajo. De hecho, fue antes. Fue antes, empezó primero la especialización. Acordate que Alejandra buscó trabajo como un año entero y no le salía trabajo. La realidad colombiana. de buscar trabajo. Y justo cuando le sale trabajo, coincide con ¿El inicio? que ya había empezado la especialización. Y Alejandra se muda. Se va de Bogotá. Que fue una experiencia especial para Alejandra por lo mismo, porque bueno, ya Alejandra había venido de que sale del pueblo, se va a la ciudad, afortunadamente tenía una situación que le permitía también estar segura, pero en esta oportunidad se iba a lo totalmente desconocido. Vuelve al pueblo, pero a otro pueblo. Vuelve a otro pueblo. Ajá. Y va a trabajar con un tema que es bastante complejo, que tiene que ver con la prevención del reclutamiento infantil. Prevención del uso, utilización de niños por la guerra. Fue en el 2017, un año después de la firma del acuerdo de paz. Y en parte de ese proceso, pues empieza un proyecto en una ONG que tiene como finalidad justamente la prevención del reclutamiento, uso y utilización de los niños, niñas y adolescentes. Pero, les digo, el arte nunca se fue de la vida de Alejandra a través de acciones artísticas. Okay. O sea, pues habían muchas cosas que hacer, pero uno de los enfoques que tenía el proyecto y el que más le gustó a Alejandra era justamente utilizar herramientas colectivas como deporte, la cultura, la danza, la música, para generar espacios protectores para niños, niñas y adolescentes en contextos de violencia, en contextos de guerra. Alejandra se va a vivir a Risaralda, a un pueblito que se llama Mistrato. Sí. Precioso, divino, hermoso en las montañas. Con el río ahí, el sonido todo el día y la noche. El río de las muchas loras, que eso significa Mistrato. Una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. Pero al principio fue
total miedo, supongo, o qué sintió Alejandra. Mucha incertidumbre, pero Alejandra tiene un mejor amigo hermoso que la acompañó hasta Risaralda. La primera vez que se iba lejos de casa. Claro. Y bueno, paralelo a eso, Alejandra estaba haciendo la especialización y ahí otra vez aparece el arte, porque si no estaba el arte de alguna u otra forma, aparecía y llegaba. La especialización que Alejandra hizo tenía pues un enfoque investigativo y tenía que hacer una investigación para poder titularse. Entonces, pues había que pensarse un tema que fuera interesante para Alejandra. Sí. Y Alejandra quería investigar sobre temas de comunidades indígenas, porque en Mistrató había una comunidad indígena, la Embera Chamí. Sí. Y la otra cosa que quería estudiar e investigar Alejandra era el arte, justamente, y la función del arte en la psicología. Y ahí empieza un capítulo que cambió la vida de Alejandra. O sea, después de eso nunca más nada volvió a ser igual. Sí. Como en su estructura, pues, de entendimiento del mundo y en las decisiones. Y en las decisiones que tomó para el resto de su vida. Alejandra un día, con su mejor amigo, que estaban los dos muy desocupados por aquella época, bastante. se va al centro de Bogotá a ver una obra de teatro, Antígona, Tribunal de Mujeres. De Patricia Ariza. Ajá, en la Corporación Colombiana de Teatro. Sí. Y esta era una obra de teatro que había sido una beca nacional de creación. No me acuerdo exactamente del director, Carlos. No sé si te acuerdas el apellido. Sí, bueno. Tiene un apellido raro. O sea. No. Satizábal. Carlos Satizábal. Y era una obra de teatro que pues se había creado en colectivo con personas que habían sido víctimas de violencia de Estado y con actores de la Corporación Colombiana de Teatro. Alejandra va con Richard un día X en la tarde, noche, a ver la obra, porque pues siempre le habían interesado los temas, y más en esa época que estábamos hablando de una coyuntura en Colombia bastante importante, de la firma del acuerdo. Y pues nada, llegan a ver la obra y Alejandra se ubica en un lugar estratégico en toda la bendita mitad del teatro. Bueno, o sea, público, de la gradería. Ajá. Pues, donde estábamos literal en la mitad, pues, o sea, ahí. Y habían cámaras grabando por ambos lados. Empieza la obra y esta obra tenía varios personas que habían sido víctimas de falsos positivos judiciales, de persecución política y también pues madres de falsos positivos. Esta historia se conecta con la Alejandra de los 13 años. Ocaña, pongámosle 2008. Era 2008. Y Alejandra empieza a escuchar en su casa que a la morgue de Ocaña habían llegado los cuerpos de unos guerrilleros. Y que esos guerrilleros que nadie reclamaba y tienen como un mes ahí, y esos guerrilleros. Y en la historia individual de Alejandra se quedó grabado una vez en Ocaña llegaron unos guerrilleros y nadie los reclamó. 2017 2011, 2012 creo que fue que se salió a la luz todo el tema de los falsos positivos, y la historia individual de Alejandra se conecta con la historia colectiva de Colombia y entiende que esos guerrilleros que alguna vez había escuchado eran jóvenes inocentes que el Estado colombiano había hecho pasar por guerrilleros. Entonces estábamos en la obra de Antígona y estaba viendo la obra de teatro muy casual, muy pues conectada con la historia. Ajá. Y como les contaba al principio, Alejandra es de Ocaña, norte de Santander, y cuando llegó a vivir a Bogotá y decía, no, es que yo soy de Ocaña. Y nadie sabía. ¿Ocaña? ¿Dónde queda Ocaña? Sí. ¿Dónde queda Ocaña? Nunca nadie sabía qué era Ocaña. Sí. Y en esa obra de teatro ¿la mencionan? Mencionan a Ocaña. Sí, fuerte. Una madre sale a decir que Ocaña fue la fosa común de los falsos positivos. Sí. Y a Alejandra se le rompió el corazón. Claro. Y le dio pena y le dio una vergüenza increíble que ese lugar que había sido el lugar de sus más lindos recuerdos estuviera siendo narrado desde el dolor de la voz de otra persona.
Claro. Y Alejandra se puso a llorar mucho. Y su amigo Richard le tomaba la pierna y le decía, ya, No le calmate". cuesta, no le cuesta. Creo que estuve a punto de tener un ataque de pánico. Y si no hubiera sido por las cámaras que estaban grabando, yo me paro y me voy de ese teatro. Y salió Alejandra de ese teatro con la pregunta, ¿cómo hacen estas mujeres para hablar del dolor? Todas las hijuemadres noches hablando de su dolor frente a mucha gente y no se quiebran. Y yo, una tonta pendeja que nunca en la vida ha tenido que sufrir, casi le da un ataque de pánico Sí. porque está viendo esto. ¿Cómo hacen para luchar con el dolor de hablar de su historia todas las noches y de representarse a sí mismas sin quebrarse? Y tengo un tema de investigación. Entonces sí empiezo a investigar sobre cómo el arte puede transformar el dolor y el duelo. Exacto, se por empieza a una trabajar con el duelo y el duelo. arte como herramienta de Transformación del duelo. transformación, exacto. Del dolor, de la experiencia de reparación del dolor de una madre víctima de los falsos positivos. Empiezo a trabajar con una de las señoras de la obra, una luz hermosa, a la que de verdad las palabras no le van a alcanzar, no le alcanzan a nadie para pedirle perdón Claro. por la historia que le tocó vivir. Y ahí nuevamente el arte empezó a jugar un papel importante. Me doy cuenta, bueno, Alejandra se da cuenta en esta investigación que el arte tiene una función social más allá de la que ella se había imaginado y que puede ser un vehículo para construir un país distinto, Claro. por lo menos intentarlo. O al menos denunciar, al menos hacerlo presente. Sí, o sea, hacer Gritarlo. memoria, Ajá, hacer hacer memoria. denuncia y pues que historias se conecten, ¿no? Exacto. Y que el dolor cuando es colectivo es más fácil de transitar que cuando lo vives tú sola en tu casa. Y justamente, pues creo que esa fue como una de las grandes conclusiones de la investigación y es que pues lamentablemente el dolor seguía intacto en la casa, pero en lo colectivo se transformó por completo la identidad de las mujeres, particularmente esta mujer, cambia por completo su identidad y deja de ser una víctima para convertirse en un artista, Claro. algo precioso Sí. que ha pasado en Colombia mucho. Y es que al ser un país que necesita tanto la reparación y hay tantas áreas de oportunidad que no se están cubriendo, Sí. muchas personas recurren al arte para transformar su Para dolor. transformar su dolor. Y hablando de ello, ahí se habla del duelo. Alejandra termina la especialización orientada hacia esa investigación del arte y el duelo. Luego le da la ventolera a la muchacha de querer hacer una maestría que tenga que ver con estudios de paz, con la paz, con cómo trabajar en la paz. Y se va para México. Estas decisiones que toma uno en la vida. Y en México también Alejandra empieza a trabajar con unas mujeres que se llaman las buscadoras. Rastreadoras. Las rastreadoras. Porque hay una situación también muy compleja y muy álgida también en los últimos años, quizás que es donde más ha sido relevante la denuncia de ello, de la desaparición forzosa o forzada. ¿Cómo es lo correcto? ¿Cuál de las dos? Forzada. ¿Cómo es? ¿Cómo Alejandra encuentra de pronto esta oportunidad, esta carrera? ¿Cómo decide, bueno, voy para allá, vamos a México, a ver? Pues literal se le metió la ventolera. Literal, o sea, no hay otra razón. Pues sí quería estudiar más porque después de todos estos procesos Alejandra se sigue enfocando en trabajo comunitario con otras ONGs en el Catatumbo, conoce más del conflicto, conoce más de la guerra, se da cuenta de que la guerra la atraviesa, de que el conflicto la atraviesa y pues quiere hacer algo, ¿no? Y pues qué más se puede hacer en este mundo sino seguir aprendiendo, entonces se va a estudiar a México. Cuando ella llega a estudiar a México tiene muy claro que ella quiere investigar sobre nuevamente la función social del arte y en la vida de las personas, ¿no? O sea, tener como este puente entre la salud mental y lo colectivo. Sí.
empieza a buscar casos de investigación porque en un principio la idea era investigar entre Colombia y México un caso de experiencia de reparación de un colectivo de buscadores o Sí. más bien de víctimas de desaparición forzada en Colombia y otra en México. Ajá. Pero pues la realidad es muy complicada y es distinta a eso y pues encuentra como una experiencia artística que se llama El Recetario para la Memoria, Sí. que es un libro pues hecho por una fotógrafa argentina que tiene muchos años de estar viviendo en México, Sara Gómez, y ella le propone esto a un colectivo de buscadoras, de madres y familiares de personas dadas por desaparecidas en México, en Sinaloa, particularmente en un municipio que se llama Los Mochis, que pues venga, ¿por qué no hacemos algo para poder visibilizar más estos casos, estos temas? Y les propone hacer el recetario para la memoria, que pues básicamente es un libro de cocina, o sea, Sí. literalmente es un libro de cocina con las recetas favoritas de los hijos de las mujeres, Ush. de los que ya no están. Súper fuerte. Entonces empezamos a ver cómo desentrañar esa experiencia Ok. y ver cómo fue el proceso de las mujeres. Ya esta vez la pregunta no era por la reparación individual, sino la reparación colectiva y particularmente la reparación simbólica, Sí. como este mecanismo en el cual las víctimas requieren como parte de su proceso la dignificación de las personas que ya no están. O sea, eso es reparación simbólica. Tú a través de un acto simbólico tratas de alguna u otra forma devolver la dignidad, aunque recientemente me hacían el comentario, es como quienes requieren la dignidad no son las víctimas, son los victimarios. Son ellos los que pierden la dignidad cada vez que asesinan, cada vez que desaparecen y tienen toda la razón. Sí, sí. Entonces, el recetario, pues justamente es ese libro en el cual ellas pues plasman las recetas de sus hijos. Entonces, yo me acerco al colectivo, algunas de ellas, y pues la idea de la investigación era conocer cuál había sido la experiencia de reparación en su participación en el recetario. Me encuentro que, bueno, en ese momento yo estaba bien decepcionada del arte, porque el arte yo lo tenía muy romantizado, y es la verdad. Sí. Y todavía lo sigo romantizando, pero en ese momento había como muchas dudas sobre, pues, ¿realmente servirá para algo esto? Y sí, la respuesta es sí. Sí. Pues tal vez. ¿Cómo así romantizado? ¿Nos puedes dar un poquito más de detalles? Justo yo creía que el arte podía reparar cualquier corazón roto. Ok. Y cualquier dignidad dañada y cualquier, Sí. bueno, lo que sea, ¿no? Y construir paz y bueno, todo esto. Pero pues evidentemente este es un proceso que es integral, que Requiere de muchas. requiere muchas acciones, empezando que realmente para hablar de paz y para hablar de transformación de la realidad tenemos que empezar a hablar de que tenemos que vivir una sociedad más igualitaria, Sí. pues con más justicia social, y pues de ahí en adelante todo lo que más se pueda venir pues es una labor muy complicada. Y yo estaba bien decepcionada porque yo decía, parce, ¿de qué le sirve estar en un recetario y haberle cocinado a su hijo si el Estado no está reconociendo ni siquiera que existen desaparecidos en México? O sea, está muy complicado y estaba yo así bien decepcionada. Y un día fue una obra de teatro que me reparó a mí. Y a mí nunca me había pasado eso. Y siempre estaba investigando cómo el arte se suponía que tenía que reparar. La que te reparó a ti. Y me reparó un corazón raro que tenía, que no sé si estaba roto o estaba pegado a alguien que no era capaz de soltarlo. Y viendo una obra de teatro lo solté, parce. O sea, fue bien. ¿Y de qué era bien. la obra que vio Alejandra? Cierto. Otra vez de rebobinar. Esa obra que Alejandra vio contaba el mito de esta mujer que me acabo de olvidar el nombre. Sísifo. No. La historia de Morfeo y su amor eterno, que ella muere y Morfeo tiene que ir al inframundo a rescatarla.
y justo cuando van saliendo del inframundo, Morfeo voltea a ver, porque la única condición que les había ¿A dado Hades, Medusa? no. No. Se queda en Medea. piedra. Medea. No, Medea tampoco. no puede Bueno, ser, no. otra, Sí. se me acaba de olvidar el nombre en realidad. Pero esta era otra narrativa. En Sí, esta claro. historia la protagonista contaba que este hombre, que era un vampiro energético, o sea, Ok. ella le pone la categoría en la obra a Morfeo de vampiro energético, Ok. dice, yo ya no quiero que vengas por mí, no quiero que me rescates. Oh. Y para mí la experiencia de México fue bien complicada y yo me sentía en el inframundo. Oh. En algún momento de la historia me sentí ahí, me sentí muy abajo, porque investigar sobre desaparición forzada no es nada bonito, porque estar lejos de tu red de apoyo es bien complicado. Y en algún punto tal vez yo quería ser rescatada y cuando pedí ayuda no me rescataron. Y me di cuenta pues de que en el inframundo yo estaba bien y Ok. que había que salir de ahí viendo la bendita Sí. obra, parce. O sea, todo fue así como, Súper catártico. sí, y yo dije, parce, sí, o sea, el arte hace algo en la gente. Sí, obvio. Y como que otra vez se volvió, y justamente la idea de romantizar el teatro es eso, o sea, a veces habrán espacios artísticos que te conectan con algo dentro de ti, Sí. que se transforma después de haber visto, de haber comido, de haber participado de un performance, de haber hecho cualquier otra cosa. Tal vez no de manera definitiva y tal Sí. vez no de un día para otro, pero pues es sanador y los espacios artísticos son reparadores. Y yo, disculpa que te interrumpe, yo pues creería que todas las historias que estaban en el recetario o que se representaban en ese recetario eran dolorosas, cada cual a su manera. Pero ¿cuál de ellas recuerdas que te haya impactado más? Mankey. Es muy fuerte. Mankey era que el nombre de la persona, De la rastreadora. de la rastreadora. Ok. Mankey. Pues es una mujer muy amorosa, le desaparece su hijo y ella, pucha, o sea, tiene mucho dolor todavía. Y justamente creo que era una de esas historias que yo decía, como, esto no sirve para nada, parce". Porque justamente la historia de Mankey era la historia de una mujer que, pues sí, le destruyeron la vida. Claro. O sea, tipo de que ella no se puede sentar a comer sin pensar en su hijo, sin, pues, además porque las familias de los desaparecidos tienen Ajá. mucho esta idea de yo cómo puedo ser feliz Ujú, si sí. mi hijo está no sé dónde, ni siquiera dónde Eso iba a mencionar, que siento que de los duelos, que todos tienen su dolor y todos tienen su forma de sentirse, de vivirse, el duelo de una desaparición es eterno, ¿no? He escuchado por ahí, porque es la incertidumbre permanente de... O sea, Se si alguien llama- está muerto, duele, hay que sentirlo, hay que transitarlo, en fin, pero no saber nada, de nada, de nada. se llaman duelos suspendidos, porque la persona asume que esa persona pues ya no está, pero no puede cerrar el duelo porque no ha visto un cuerpo, porque no ha podido realizar las labores como tradicionales, como de rituales fúnebres que la mayoría de las personas pueden atravesar. Entonces sí, o sea, en general hay muchísimo dolor, pero particularmente para mí Mankey me conectó con una historia de una persona que, o sea, de verdad tenía su corazón roto. mm, Cada pedazo se seguía rompiendo día con día, día con día. Mankey tiene mucho miedo de morir sin no encontrar a su hijo y porque sabe que si ella se muere nadie más lo va a buscar. Mankey hablaba de su muerte constantemente, entonces era una persona que tenía mucho dolor y lo sigue teniendo. Y justamente a Alejandra le hacía espejo con la historia de Lucero,
porque ambas son dos mujeres llenas de mucho amor, pero les arrebataron la posibilidad de seguir entregando ese amor. Claro. Y cuando tienes un amor tan grande guardado y no lo puedes expresar, también duele. Claro. Y era muy evidente en sus relatos y en su historia. Y además, Manki me adoptó. Bueno, adoptó a Alejandra. Como ella al final de nuestro proceso decía que la vida le había quitado un hijo, pero que le había dado la posibilidad de encontrarse a más hijos en el camino y que si Alejandra quería, ella podía ser también su hija. Oh, qué Entonces, lindo. o sea, de verdad le enfrenta con un espejo de, juepucha, el mundo tiene mucho dolor junto y esperar a que el Estado tome respuestas o esperar a que el mundo sea perfecto y nos podamos sanar todos, pues va a ser algo muy complicado y de alguna u otra forma toca tomar acciones desde lo mucho o lo poco que se tiene y creo que eso es lo loable del arte, que tal vez no suple todas las necesidades porque como todo en esta vida tiene sus limitantes, pero sí aporta, aunque sea un Claro. gradito De alguito. de paz. Claro, y bueno, Alejandra termina la maestría, se vuelve en medio de toda la incertidumbre que fue una experiencia y un gran aprendizaje de muchas cosas que sé que le van a servir a Alejandra para el resto de la vida. Alejandra también trabajó con migrantes, Alejandra, mejor dicho. Antes de terminar, ¿hay alguna otra experiencia de esas otras que nos han contado que fueron muy fuertes, quizás que transformaron a Alejandra, que quisiera mencionar, Alejandra? No, creo que la mayor como experiencia creo que ha sido darse cuenta que pues que habitamos en un país que está fracturado Sí. y que el habitar en un país así también te hace responsable de algo. Okay. Y por último, ¿qué le diría la Alejandra de hoy a la Alejandra niña? Que quizás esa Alejandra niña nunca nadie se lo dijo, o no lo sabía, o que le pueda servir de aprendizaje, de consejo para ella o para quien esté escuchando. Yo le diría que la extraño mucho. Oh. Extraño esa inocencia de creer que todo puede ser muy fácil y de que el mundo está muy bonito y que si todos nos abrazamos vamos a estar bien. Como que extraño eso, pero también le diría que gracias por haber sembrado en la Alejandra de hoy las semillas que hacen que Alejandra haga lo que hace hoy en día y que le agradece por haber sabido aprovechar la infancia que tuvo y sobre todo la ilusión de que el mundo puede ser un lugar seguro como la ermita fue para ella. Qué lindo eso. Muchísimas gracias, Ale. Te amo, te adoro. Yo también te Gracias amo. por aceptar la invitación, por venir a contar tus historias, a abrirte con nosotros. Y espero que la hayas pasado muy bien. Sí, Gracias Alejandra por estar aquí, por mostrarnos la juntanza, la reparación, la sanación mediante el arte. Muchas Eso. gracias. Gracias. A ustedes. Gracias un tintico, Alejandra. Vamos a hablar en los cañeros como si fuéramos Isabra y Isabra. ¿Cómo se llama? Vamos a hacer las arepas.